Evita Perón. La que logró el voto femenino, la conductora de Los Descamisados, la que fue interpretada por Madonna en un musical y que al día de hoy es un símbolo de argentinidad en el mundo. ¿Por qué la tenemos tan presente? ¿Qué tenía que llamó tanto la atención a nivel mundial? ¿Cómo es su historia? ¿Quién carajo fue Eva Perón? Every word is true. ¡Arranquemos! María Eva Duarte nació el 7 de mayo de 1922 en la localidad de Los Toldos, muy cerca de Junín, provincia de Buenos Aires. Es de Tauro y acá les dejo su carta natal para que las brujitas me digan cómo la ven. Y acá hay un dato curioso. Eva fue bautizada en la capelina vicariana de Nuestra Señora del Pilar el 21 de noviembre de 1919. Para, Ale. Me acabas de decir que nació en 1922, pero que la bautizaron en 1919. Creo que no existen los viajes en el tiempo. ¿Qué significa esto? ¿La bautizaron antes de nacer? Hablando en serio, parece que durante mucho tiempo el año en que nació Eva fue debate, porque durante bastante en su acta figuraba que había nacido en 1922, pero en realidad nació en 1919, efectivamente. ¿Por qué se movió esa fecha? Se dice supuestamente que lo habría falsificado ella misma, por ser, escuchen esta, hija ilegítima. ¿Qué? Su padre se llamaba Juan Duarte, un hombre de una alta reputación en esa zona que se dedicaba a arrendar y administrar campos. Juan era dirigente de un partido muy importante por esos años. Escuchen esta, el Partido Conservador, partido que llevó a la presidencia, por ejemplo, a Julio Argentino Roca. Don Juan Duarte, a principios del siglo XX, se enamoró de una mujer de Junín con la que tuvo 6 hijos, pero un día, en 1919, su esposa falleció, por lo cual él y sus hijos se quedaron muy tristes. La gente del pueblo esperaba que tarde o temprano este hombre se volviera a casar, porque no era muy común que un hombre de su estirpe sea soltero. Pero eso no sucedió. Un día de enero de 1926, Juan Duarte falleció. Al velorio fue mucha gente del pueblo, obviamente sus hijos incluidos. En un momento, una mujer con 4 niñas y un niño que nadie conocía aparecieron para despedir al señor. Los hijos de Juan Duarte se resistieron a que esa mujer con esos nenes y nenas pasaran al velorio, por lo que la gente presente empezó a preguntarse por qué, quiénes eran estas personas y por qué tanto lío. Resulta que estas personas eran ni más ni menos que la segunda familia de Juan Duarte. Juancito Duarte tenía una segunda familia con Juana Ibarguren, una mujer que se dedicaba a tareas en un campo que era de Juan, la estancia La Unión. Fue con Juana que este señor tuvo otros 5 hijes: Blanca, Elisa, Juan, Herminda y Eva Duarte. Como podemos imaginar, la infancia de Eva estuvo muy marcada por el estigma de ser la hija no oficial de su padre. Porque su padre era rico, tenía poder y muchísimos privilegios. Pero Evita y sus hermanos todo lo contrario. Una anécdota que ilustra esto fue la de su cumpleaños de 7 años, en la que pidió una muñeca y la madre le regaló una muñeca, pero con una sola pierna. Para que la niña no se ponga triste, le dijo que se había caído del camello mientras venía a su cumpleaños. Y si bien a Eva esto le afectaba, ella podía escaparse de su realidad a través del arte. A Eva le fascinaban las artes y sobre todo la actuación. Era en la época en la que empezaban los primeros cines a ser más baratos y más populares. Por eso, esta actividad era la que todos los niños y niñas disfrutaban de hacer los fines de semana. Allí, la pequeña Eva miraba semana a semana a las actrices de las películas en blanco y negro y comenzó a soñar. Soñar con algún día ser como ellos.
también era muy fanática de los radioteatros, que eran el momento de reunión de las familias argentinas, momento donde todos se sentaban juntos en el living o en la cocina a escuchar estas obras. Con tan solo 8 años, Eva recitaba poesía y practicaba en pequeñas obras de teatro escolares y del pueblo sus dotes. Así, su sueño desde niñita fue ser actriz y estar en las radios y en todas las pantallas. Pero, para lograr eso, tenía que ir al lugar a donde todos iban a ser exitosos: Buenos Aires. Y acá, contexto. Por esa época, Buenos Aires empezaba a ser, como se dice ahora, el lugar donde atiende Dios. Luego de la crisis económica mundial del 1929, el desarrollo industrial que vivió el país empujó una gran migración interna del campo a la ciudad. Básicamente, las fábricas e industrias necesitaban gente y en la ciudad se empezaba a vivir mejor que en el campo porque, casualmente, había más trabajo. Esto hizo que en Buenos Aires apareciera un nuevo estereotipo de persona, el recancelable esto que voy a decir, el cabecita negra, nombre que le daban las clases altas y medias altas de la capital a la gente pobre del interior que venía a trabajar a la ciudad. Que acá, dato, esta gran migración interna se caracterizó también por la gran presencia de mujeres. Mujeres buscando ingresar al nuevo mercado del trabajo, bien pago, que prometía la industrialización. Targets fuertes eran la industria automovilística, la industria metalúrgica, entre otras. ¿Y por qué me estás contando esto, Ale Marín? Vos confía en mí. Volviendo a la joven Eva, pese a que era muy aferrada a su mamá y sus hermanos, a la edad de 15 años, María Eva se fue a probar suerte a la capital del país, de la mano de un cantor de tangos que era del pueblo, pero que vivía en Buenos Aires, Agustín Magaldi. Eva tenía 15 años y Agustín 36. Y para colmo, Agustín terminó siendo su primer novio, se dice por ahí. Durante esos primeros años en Buenos Aires, Eva no la tuvo nada fácil. Vivió en lo de Agustín, sí, pero también se la pasaba de acá para allá en pensiones baratas mientras empezaba a explorar la industria del espectáculo. Su compañía principal fue su hermano Juan Duarte, Juancito, 5 años mayor que ella, el hombre de la familia, que acompañaba en su camino y con quien mantuvo hasta sus últimos días una estrecha relación. Y menos mal que estaba el hermano para contenerla. ¿Se imaginan ustedes con 15 años solitas en la capital federal? Su primer trabajo fue en marzo de 1935, al poco tiempo de llegar a la ciudad, en la obra La Señora Pérez. ¡Vamos!, que se daba en el Teatro Comedia. Al día siguiente, el diario Crítica realizó el primer comentario público que se conoce sobre ella. Muy correcta en sus breves intervenciones, Eva Duarte. María Eva conseguía intermitentemente algunos papeles en obras de teatro con las que se iba de gira por el país. De a poco, en las revistas y diarios donde se publicaban las reseñas de las obras, Eva fue logrando un cierto reconocimiento y pasó de ser María Eva, una niña del interior, a ser Eva Duarte, una actriz del ambiente. Participaba como actriz de segunda línea, pero también como modelo, apareciendo en la tapa de algunas de las revistas de espectáculos más copadas del país. Pero, sobre todo, comenzó una carrera exitosa como locutora y actriz de radioteatro, donde obtuvo su primer papel en una obra en 1937 en Radio Belgrano, una de las radios más grandes, más escuchadas y más pioneras de la época en el país. Y acá, dato, la obra se llamaba Oro Blanco y narraba la vida cotidiana de unos trabajadores en un campo de algodón en el Chaco. ¡En el Chaco! O sea, los chacareros que éramos en aquellas épocas. Podemos entender también que a Eva le interesó formar parte de este proyecto por la temática que trataba. O sea, contar la vida de los trabajadores pobres y explotados. Algo que ella vivió de cerca toda su niñez. Pero, además de teatro y radioteatro, Eva supo también hacer cine. Tuvo papeles de reparto en películas de la época como Segundos Afuera en 1937. Hasta que un día llegó su primer protagónico en la peli La Carga de los Valientes de 1940. Esta película cuenta la historia de un teniente del Fortín que se enamora de la joven ahijada de la pulpera. También tuvo papeles secundarios en una que se llama Una novia en apuros de 1942 y otra llamada La cabalgata del circo de 1945, protagonizada por Libertad Lamarque, de la cual
dato, Mirta Legrand era fanática. Tu amor me volvió desgraciado. Y acá hay un dato, o bueno, más que dato, chisme, o más que chisme, polémica. Se dice que en el rodaje de esta peli, la Marqué le pegó una cachetada a Eva. ¿Qué? Porque según la versión de Libertad, Eva en realidad se retrasaba un montón rodando sus escenas, y eso la hacía enojar bastante. Un hermoso ambiente laboral, por suerte. De hecho, años después, la Marqué se exilió a México cuando Eva era primera dama de la República Argentina. Porque por estar peleada con Eva no conseguía ningún trabajo en la industria cinematográfica. Un montón. Polémico. Pero volviendo un poco a su historia. El origen humilde y las cosas que le tocaron vivir de pequeña hicieron a Eva una mujer de carácter fuerte que no dudaba en alzar la voz ante las injusticias que padecía en carne propia o que sufrían otras personas humildes. Tan así que en 1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina, sindicato del cual fue elegida presidenta ese mismo año. Los sindicatos existían y tomaron mucha fuerza con la inmigración europea a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, porque los trabajadores se dieron cuenta de que si no se organizaban y se unían, los iban a ultra explotar para siempre. ¡Oh my god! ¿Quién lo hubiera dicho? Y si bien al poder político y empresarial de la época no le gustaba mucho esto, Eva comenzó a escuchar mucho que había una persona de esos círculos que sí. Había al parecer un coronel que se reunía con los gremios, escuchaba lo que tenían para decir y hacía lugar a sus reclamos. Se trataba, nada más, ni nada menos, ni nada más, que de Juan Domingo Perón. Eva entonces quiso conocerlo, movió cielo y tierra y pim pum pam, llegó el día. En 1944 un terremoto destrozó la ciudad de San Juan y dejó como saldo varias muertes e innumerables daños materiales. El coronel Perón convocó rápidamente una colecta solidaria para ayudar a los perjudicados por la catástrofe. Esta colecta se llevó a cabo en el icónico Teatro Luna Park. ¿Es un teatro? Junto con un festival solidario. En ese festival fue que se conocieron Eva Duarte y Juan Domingo Perón. A mí me llamó enormemente la atención por su inteligencia y su sensibilidad, ¿no? Era una mujer de una gran sensibilidad. Aunque hay otra versión de esta historia que dice que en realidad Evita fue días antes a la secretaría para aportar con la colecta buscando donaciones en la calle. Y ahí fue que el coronel y ella se saludaron por primera vez. ¿Cómo habrá sido ese momento, no? Y empezamos a trabajar ya bien unidos porque ella era muy capaz. Era una mujer extraordinaria. La cosa es que desde esa colecta por los damnificados del terremoto de San Juan, Perón y Eva empezaron a salir y no se separaron más. Él era un hombre muy militar y ella era una chica muy del teatro, pero igual había dos cosas que los unían profundamente: la pasión por hacer política y así mejorarle la vida a los trabajadores humildes y los caniches. De hecho, Perón y Eva no tuvieron hijes, pero sí tuvieron 4 perros de verdad, vivos: Monito, Tonolita, Negrita y Canela. Oh. El político y militar que llevaba 5 años de viudo volvió de repente a sentir que su vida tenía sentido, que tenía una compañera con la cual vivir el amor y hacer la política. En febrero de 1944, un mes después de conocerse, Juan y Eva se fueron a vivir juntos a un departamento en la calle Posadas. #intensos. Mientras tanto, Eva siguió desarrollando su carrera artística. Pero, más allá de tener un novio nuevo, lo que cambiaría la vida de Eva para siempre pasó en octubre del 45. Eva, en ese momento, había conseguido un papel protagónico en una película llamada La Pródiga. La peli se encontraba en postproducción y Eva se preparaba para el lanzamiento, la presentación y la crítica del público. Ella no lo sabía, pero ese día sería su último trabajo como actriz. Ese hombre viene a destruir su vida. ¿Qué quieres decir? Haría cualquier cosa por la señora. Oh, sí. La vida de ese hombre ha de ser para ti tan sagrada como la mía. ¿Lo oyes bien? Como la mía. El
8 de octubre de 1945 le pidieron la renuncia a Perón de la Secretaría de Trabajo y Previsión y lo encerraron contra su voluntad en la isla Martín García, porque lo consideraban una amenaza. Ese día, Eva se encontraba en Junín en la casa de su madre, seguramente asustada y con miedo de que la metan presa ella también. Eva ya había recibido esa carta icónica que les conté en el video de Perón, donde se hablaba de largar todo a la mierda e irse a vivir a la Patagonia. Pero los obreros, organizados en los sindicatos, se movilizaron hasta la Plaza de Mayo a pedir por la libertad de él. Viendo todo el acontecimiento, Eva se tomó un colectivo a Buenos Aires y fue a la plaza a reclamar por Perón junto al resto de los cabecitas negras, que como ella habían migrado a la ciudad para buscar un futuro mejor y lo habían encontrado en Perón. Un montón, chicos. Yo sé que suena re propagandístico, pero es así, ella lo vivió así. ¿Qué quieren que les diga? La aristocracia argentina, también conocida como oligarquía, que era el brazo civil de los militares, no podían creer lo que estaba sucediendo en la plaza. Ellos llamaron despectivamente descamisados a toda esa muchedumbre, a la cual veían manipulable. En la lucha todos tenemos un puesto, y en esta lucha está abierta contra el ser o no ser de la patria. Eva fue una de las protagonistas de ese 17 de octubre y gracias a la movilización lograron sacar a Perón de la cárcel. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino. Y mientras todo esto pasaba, se casaron por civil en Junín y por iglesia en La Plata. ¡Oh! Dios, patria, monogamia y familia, carajo. Pocos meses después hubo elecciones y Perón ganó con el 53% de los votos. Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Eva había participado también activamente de esa campaña y ya había empezado a conseguir seguidores que la amaban con pasión. Tanto o más que a su líder Perón. Eva, en pocos años, pasó de ser una promesa de actriz del espectáculo a primera dama. En el ambiente de la aristocracia, la veían con muy malos ojos a Eva. Básicamente, la veían como una especie de mujer aprovechadora, trepadora, ventajera, trola, escort de Perón, entre muchas otras cosas. Pero a Eva eso la tenía sin cuidado. Que opinaran de ella lo que querían los poderosos del país, ¿qué le importaba? Durante sus años como actriz de teatro, ella había aprendido a no darle demasiada importancia a los que pensaran de ella. Así, con el apoyo de Perón y el cariño de su pueblo, Eva empezó a forjar poco a poco una carrera política en base a una cercanía muy profunda con los sindicatos y con esos a los que los oligarcas llamaban los descamisados, que eran básicamente gente humilde y pobre, que como ella en su niñez apenas tenían para comer. Venir para darle las gracias a todos ustedes, mis queridos descamisados de todos los rincones de la patria, porque ustedes han sabido el 28 de septiembre jurarse la vida por Perón como yo estaba segura. Ustedes han sabido ser la trinchera de Perón. Durante la primera mitad del gobierno de Perón, Evita fue ganando cada vez más visibilidad, importancia y accionar en el peronismo. Alcanzó una visibilidad internacional, inclusive en una gira que encabezó por España, Italia, Francia, Suiza, Portugal, Mónaco y el Vaticano, mi amor, podrán. En España, Eva sobresalió naturalmente. Y un poco, en parte, porque se carajeó sutilmente con los gobernantes de ese país. ¿Qué? Descarada totalmente. Gobernantes que eran, ni más ni menos entre ellos, el dictador Francisco Franco y su esposa,
quienes eran profundamente fascistas y antiobreros. Que a la mujer de Franco le dijo que su marido no era un gobernante por los votos del pueblo, sino por imposición de una guerra. Y en una visita al histórico Palacio El Escorial le dijo al rey y dictador español: ¿por qué no aprovechan esto y hacen una colonia o un orfanato, loco? Después de semejantes declaraciones, Eva volvió a Argentina y decidió hacer algo que probablemente alguna vez tu abuelito o tu abuelita te hayan contado. Hay como una mitología que dice que muchos niños y niñas de esa época pudieron obtener su primer juguete o su primer bicicleta gracias a Evita. Eva creía que las políticas de redistribución de la riqueza y de derechos para los trabajadores que había empujado Perón estaban bien, pero no eran suficientes. Había gente que por más que tuviera trabajo padecía demasiadas necesidades. A toda esa gente, pensaba Evita, había que ayudarla de alguna forma. Fue entonces que en 1948 Eva creó la Fundación Eva Perón, mediante la cual centralizaba todas las políticas de ayuda social para la gente humilde. Eva se ocupaba personalmente de muchos de sus aspectos e incluso atendía durante horas a gente que llegaba de todo el país con pedidos de ayuda. Fue a través de esta fundación que entregaba máquinas de coser para mujeres, cajas navideñas para las familias trabajadoras, juguetes para niños y niñas y apoyo deportivo. Esas fueron algunas de las cosas que Evita pudo motorizar desde su fundación. Mientras Eva hacía esto, la oligarquía la miraba cada vez con más curiosidad. ¿Cómo podía ser que una mujer tuviera tanto protagonismo? ¿Cómo? I mean, she's a fucking woman, man. Porque claro, contexto, para la época era un montón que una mujer tuviera tanto poder. Inclusive siendo la mujer del presidente, era un montón, tipo, sos mujer, ¿qué te pasa? Ubicate. ¿Cómo vas a tomar decisiones que afecten a toda una nación? ¿Estás loca? Es que Eva en el poder había encontrado otro sentido a su vida. Mejorar la calidad de vida de las mujeres y hombres que como su mamá trabajaban muchísimas horas al día y no le alcanzaba para darle una vida digna a sus hijos. Ella quería que estos tengan la infancia que ella hubiera querido tener y que no tuvo. Pero, además, había algo que le molestaba un poco a la mujer del presidente. Como dije antes, Perón había ganado las elecciones del 46 con el 53,71% de los votos. Hubo 2.800.000 votantes de un total de 3.400.000 habilitados. Todos eran hombres, todos mayores de 18, claro está. Porque en ese momento, si bien ya había voto secreto y universal, este derecho era solo para los hombres. Eva creía que todas las mujeres tenían que tener protagonismo en el ámbito político del país, al igual que ella lo estaba teniendo. Y para eso, algo tenía que cambiar sí o sí. Por eso, una mañana de 1947, mientras desayunaban y peinaban a los caniches, Eva le dijo a Perón: Juan, las mujeres tenemos que poder votar. Bueno, igual, para ser justa, en realidad no es que se le ocurrió a ella de la noche a la mañana eso, no. A ver, hubo muchas mujeres antes que ella que creían esto. Esas mujeres eran conocidas como sufragistas porque abogaban por el sufragio, o sea, por el voto femenino. Durante muchos años, estas mujeres militaron y se organizaron hasta que el movimiento se volvió muy grande y todo desembocó en un proyecto de ley que Eva se encargaría personalmente de empujar para que se apruebe. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Fue así que todo ese año se puso al hombro la campaña para la sanción de la ley del voto femenino, la cual finalmente fue aprobada el 23 de septiembre de 1947. ¡Vamos! Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Pero Evita no se contentó con el hecho de que logró que todas las mujeres pudiéramos votar. Eso no alcanzaba, no era suficiente. ¿De qué servía que las mujeres votaran si los únicos que podían todavía acceder a lugares de poder eran los hombres? Por esa razón, en 1949 fundó el Partido Peronista Femenino, un partido político que funcionaba como un brazo del partido de Perón, pero que solo podía estar integrado por mujeres. Ese partido tenía garantizado 1/3 de los cargos que obtenía el peronismo. Los otros 2/3 eran para los sindicatos y para el sector político masculino. Las mujeres somos pasionistas, mi general. Las mujeres somos fanáticas, mi general. Nosotras no peleamos con nadie más porque patean para el otro arco.
El 11 de noviembre de 1951 se realizaron las primeras elecciones en las que las mujeres pudieron votar y ser electas. La presidenta del Partido Peronista Femenino, señora Eva Perón, acaba de sancionar la amnistía a la ley de enrolamiento femenino. ¿Irás a votar? Eso no es para mí. Es una ley. Hay que cumplirla. Señora, por los derechos cívicos de la mujer se ha luchado años y años en todo el mundo. Esta es una conquista. Pero innecesaria. Te imagino pensando en candidatos y votando. Esas son cosas de hombre. No, esas son cosas de nosotras también. Se calcula que alrededor de 3,5 millones de mujeres votaron por primera vez allí. Entre ellas estuvo, claro, la Chiqui. Y muy poca gente sabe que yo estuve en la primera votación de las mujeres, en la época de Perón. Claro. Para mí la Chiqui era recontra peronista, ¿eh? O sea, ¿ustedes qué opinan? A ver, miren esta foto, boludo. Y si bien dijimos que 1/3 de las listas del Partido Peronista tenían que estar representadas por mujeres, eso no ocurriría hasta las elecciones de 1954. Porque, bueno, había representación, sí, pero menos. En esa elección del peronismo, solo 23 mujeres fueron electas diputadas nacionales, sobre un total de 135 diputados peronistas, mientras que en el caso de los senadores, la proporción fue de 6 sobre 30 senadores del partido. Sí, sigue faltando, pero estábamos un poco mejor. Igualmente, mala noticia, el Partido Peronista Femenino, luego de tantos años, fue disuelto en 1955 con el golpe militar que derrocó a Perón, pero no nos adelantemos. Pero para. Porque acá estamos hablando mucho de política y Evita no era solo política. Evita también era glamour. Durante su corta carrera como actriz y en su carrera política, supo usar su capacidad simbólica de belleza para difundirse por distintos medios e industrias. Y eso la llevó a ser una referente en la moda internacional. Cuentan quienes la conocieron que durante su viaje a España le dijo al dictador de ese país: a los pobres les gusta verme linda, no quieren que los proteja una vieja mal vestida, ellos sueñan conmigo y yo no puedo decepcionarlos. Un influyente diseñador de moda francés de esa época que conoció a Eva, tal vez lo conozcan, se llama Christian Dior, dijo que Eva fue la única reina que vistió en su vida. ¡Slay! Norman Hartnell, que era el diseñador de cabecera de Isabel II y la princesa Margarita, contó que un día Evita apareció en su desfile y aniquiló su exhibición, porque nadie miró mis vestidos, sino que solo tenían ojos para la primera dama argentina. Cabe destacar que su forma de vestir, muchas veces disruptiva, era una gran forma de llamar la atención. Sabía usar la belleza, que era la herramienta que nos daba poder a las mujeres en esa época, para hacer una bajada política. Smart pipi. Corría el mes de agosto de 1951. Juan Manuel Fangio corría para Alfa Romero. Estela de Carlotto tenía 21 años y se ponía de novio con el que sería su futuro marido, mientras que Javier Milei, Mauricio Macri y Cristina no habían nacido. Ese mismo año se celebraban las elecciones presidenciales y una duda carcomía al peronismo. ¿Quién iba a ser el compañero de fórmula de Juan Domingo Perón? En ese contexto, un sector importante de la CGT, el Partido Peronista Femenino, y buena parte de los descamisados que la amaban, gritaban por Eva como vicepresidenta. Con un escenario histórico, con la cara de Eva y Juan Domingo Perón en primera plana, se realizó un cabildo abierto. Sí, como en 1810. Cabildo donde participaron más de 2 millones de personas y donde se proclamaba Perón, Eva Perón, la fórmula de la patria. Para esa época, que una mujer fuera candidata a vicepresidenta era algo demencial. Primero votan y participan en política y ahora quieren ser presidentas. Ese era el discurso de la gente. Acompañado por el Secretariado General de la Confederación General del Trabajo, un estruendo de multitud vibrante y estremecida se eleva a las alturas. Pero, si bien Evita prometió pensar durante unos días el pedido de los sectores del peronismo y del pueblo argentino, había un detalle que nadie sabía. Eva estaba enferma de cáncer de cuello de útero. La historia cuenta que tras varias charlas con Perón se definió que renunciaría a la candidatura que se le había exigido. Mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto del 22 de agosto.
La noticia de renuncia fue inesperada para los gremios que impulsaban con mucha fuerza su candidatura y también, obviamente, para el pueblo descamisado que soñaba con Eva conduciendo políticamente el país codo a codo junto a Perón. Pero la noticia de la enfermedad era un secreto de Estado. Solo las personas del círculo más cercano de la pareja y del gobierno conocían el estado de salud irreversible de la líder. Mis queridos descamisados, yo no valgo por lo que hice. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mi cerdo. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descamisado vale más que mi vida. Les pido una sola cosa, que estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Así, un 26 de julio de 1952, a la edad de 33 años, Evita falleció. Su funeral duró 16 días, donde hubo una inmensa peregrinación de más de 2 millones de personas con el féretro paseando por las cuadras de la ciudad de Buenos Aires. Sin dudas, fue el velorio más importante y extenso de la historia, más aún que el de Perón y el de Diego Maradona. De allí nace esta icónica foto de los millones de arreglos florales para ella de parte del pueblo. Y el video debería terminar acá, porque teóricamente la vida de Eva ya terminó, pero no es tan así. La cuestión es que esta historia sigue, aún igual después de la muerte de Eva. Luego de morir, el cuerpo de Eva fue embalsamado por un médico español a pedido de Perón. La idea era que fuera trasladado a un enorme mausoleo en su honor, que se iba a llamar el Gran Descamisado, que iba a estar en medio de Recoleta. El monumento iba a medir 140 metros de altura y se iba a ver desde muy lejos, algo así como la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad. En septiembre de 1955, el general Pedro Eugenio Aramburu encabezó el golpe de Estado antiperonista, que se autodenominó Revolución Libertadora, llamado así porque los antiperonistas sentían que el gobierno de Perón era una dictadura autoritaria, pese a que se había ganado con votos. Este gobierno militar llevó adelante un plan de desperonización del país. Posta a posta, lo llamaron así, que consistió, entre otras cosas, en la prohibición de las palabras Perón, Juan Perón y Eva Perón, la derogación de la Constitución que se había sancionado en 1949, la disolución del Partido Peronista Femenino y de la Fundación Eva Perón y sobre todo la proscripción de Perón y el peronismo a participar de la vida política y a presentarse a elecciones. Un montón. Y ahí empieza una historia que es realmente como de una serie. Esperen. De hecho, se han hecho series con respecto a esto. Lo que se sabe por distintos relatos es que durante más de 15 años, el cuerpo momificado fue llevado por diversas partes del mundo. Primero, estuvo secuestrado en las casas de militares que creían que lo tenían bien guardado. Y era tal la obsesión que tenían los antiperonistas con Eva que le hicieron de todo a ese cuerpo. Y cuando digo de todo, es de todo lo que te imagines y cosas que incluso nunca lo vamos a saber con certeza y eso es lo peor de todo. Pero cada vez que los militantes peronistas descubrían su paradero, se acercaban a poner flores y velas. Y los militares se quedaban tipo, what the fuck, ¿qué pasó? Era como una especie de ritual pacífico para demostrarles el amor a su conductora. Y para hacerles saber a los militares antiperonistas que todavía el peronismo vivía en el pueblo y que sabían lo que estaban haciendo con el cuerpo de su líder. Este ritual agrandaría aún más la figura de Santa Evita. Entonces, los militares trasladaron su cuerpo a Italia y lo enterraron en un cementerio de Milán con un nombre falso, desde fines de los 50 hasta 1971. 14 años después, los restos de Eva fueron devueltos a Perón como parte de un pacto entre los antiperonistas y Perón, luego de que Montoneros asesinó al militar que lo derrocó, Pedro Eugenio Aramburu. Pero esa es historia para otro día.
En el año 1974 su cuerpo fue depositado en la cripta de Olivos junto al de Domingo Perón y luego, en la dictadura del 76, el cuerpo fue trasladado a la bóveda de la familia Duarte en el cementerio de La Recoleta, donde reside en paz actualmente. Recién 16 años después de su muerte, Evita pudo estar en paz. Ni estando muerta, los militares la dejaban en paz. Imagínate. Y por el lado del peronismo, no olvidemos que su cuerpo estuvo momificado 3 años en la sede de la CGT en la calle Azopardo. O sea, ¿hacía falta momificar el cuerpo de Eva? ¿Eva quería que se la momificara después de muerta? ¿Por qué se la momificó pero después no se la cuidó? Preguntas que se me ocurren. Hay un debate en torno a la figura de Eva respecto a que era más revolucionaria de lo que era Perón. Se podría decir que si de Perón se decía que era de derecha, sobre Eva se la etiqueta con que era más de izquierda o rebelde, cosa que se puede ver en sus discursos. Eva llamó la atención del mundo entero, por su historia, por su personalidad, por la radicalidad de sus discursos y por los sentimientos que despertó en su país. María Eva Duarte, Eva Perón o Evita, como más nos guste llamarla, nos sigue representando en el mundo y forma parte de la construcción de argentinidad de nuestro país. Logró cumplir sueños de muchas mujeres, de descamisados y de niños, dándoles algo que los haría indestructibles: el poder y el saber. Saber que eran importantes, aunque el mundo le dijera lo contrario, y poder para ser partícipes del futuro. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices, y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido, no para mí, sino para Perón y para ustedes, para mis descansados. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón, para que no hay otra cosa en el mundo. Es el amor de Perón y de mi pueblo.